Continuando con el análisis de esta red de transferencia de calor, estábamos comentando que vamos a analizar dos mecanismos. Aquí tenemos a la izquierda eh, aire que transfiere calor por convección. Del otro lado de la pared hay aire que transfiere calor también por convección. Tenemos que la temperatura de este lado de la pared es T∞1, la temperatura de esta superficie es T1, la temperatura de esta otra es T2 y la temperatura a la derecha es T∞2. Aquí se está considerando que T∞1 es mayor que T1, esa es mayor que T2 y esta es mayor que T∞2. Por eso parte, imagínense que aquí tuviéramos un eje Y de temperatura. Con respecto a aquí tenemos un espesor y acá tenemos una distancia de la pared a un punto de interés. Entonces, el flujo de calor siempre va de una temperatura mayor a una temperatura menor. Este es el sentido que se establece para la deducción de estas ecuaciones. Realmente, si esta temperatura es diferente, simplemente sustituimos el valor numérico y podremos utilizar la misma ecuación. En este caso, lo que me dice hacia dónde se transfiere el calor es esta diferencia de temperaturas. Esa diferencia, por ejemplo, T∞1 menos T1. Si es positiva, significa que T∞1 es mayor que T1. Entonces, estamos analizando el circuito térmico originado de este sistema. Esta primera parte vimos que es la transferencia de calor por convección. Esta segunda parte es la transferencia de calor por conducción. Y esta es la transferencia de calor por convección también. Se considera solo convección, por eso es un circuito en serie. Si fuese convección y radiación juntos, vamos a considerar un circuito en paralelo para la parte, los voy a numerar, la parte 1, esta es la parte 2 y la parte 3. En la parte 1 y la parte 3, que es el aire, si estuviésemos considerando radiación, hay que incluir aquí un circuito en paralelo con la radiación de manera similar como lo hacíamos acá. Bueno, ahora vamos a deducir cómo podemos calcular el flujo de calor en este sistema en términos de las variables de la pared y de las resistencias convectivas y conductivas. Ok, esta analogía la estamos haciendo como si fuese un circuito eléctrico. En este circuito fluye una corriente eléctrica que en el caso térmico fluye una cantidad de calor. Tenemos aquí una resistencia, acá también una resistencia convectiva. Esta resistencia es una resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica E2 se asemeja a la resistencia conductiva y por ende la resistencia E3 se asemeja a la resistencia convectiva. Hablamos de la diferencia de temperaturas. Si yo tengo una diferencia de temperaturas lo suficientemente grande entre ambos lados de la pared, el flujo de calor va a ser más rápido. Ocurre lo mismo en un circuito eléctrico, pero ahí la fuerza motriz es el voltaje o la caída de potencial. Si existe mayor caída de potencial, la corriente eléctrica fluye a mayor velocidad. Ok, entonces vamos a considerar ese mismo caso de estudio para deducir la ecuación gobernante de este proceso. Consideramos la misma red de resistencias térmicas de flujo de calor a través de una pared plana sujeta a convección en ambos lados. Entonces partimos de esta relación. La razón de la convección de calor hacia la pared es igual a la razón de la conducción de calor a través de la pared y es igual a la razón
a la razón de la convección de calor desde la pared. Yo lo numeré aquí como 1, 2 y 3. Digamos, yo puedo decir que el flujo de calor convectivo en la zona 1 es igual al flujo de calor, eso lo voy a llamar convectivo, en la zona 2, pero es conductivo, y es igual al flujo de calor en la zona 3, convectivo. Esto porque estamos considerando, no se menciona en el libro de hecho, pero la única restricción para que tengamos un flujo de calor constante es que ese estado estacionario. Existe un mismo flujo de calor global en el caso convectivo, en el caso conductivo y en el caso convectivo de la derecha. Ok, entonces el Q1 convectivo es igual a la resistencia que se tiene aquí convectiva. Ok, sería el delta T, T infinito 1 menos T1 entre la resistencia. Además sabemos que la resistencia 1 convectiva es igual a 1 entre H1 por A. De ahí surge esta ecuación. El calor 2 conductivo es directamente la ley de Fourier. Y el calor 3 convectivo se calcula igual que el calor en lo que le llame zona 1. Yo tengo aquí una zona convectiva 2. Y para calcular el flujo de calor por convección utilizamos la ley de enfriamiento de Newton, que sería H2 por área por T2 menos temperatura infinito 2. Ok, entonces, a partir de esa relación anterior, yo deduzco lo siguiente: el flujo de conducción de calor en cada zona debe ser igual a estas ecuaciones. T infinito 1 menos T1 entre la inversa de H1A. Esta es la ley de enfriamiento de Newton. Y es igual a T1 menos T2. Aquí se reacomoda este K, se escribe en el denominador de este término. En un momento van a ver por qué. Y eso sería igual a T2 menos T infinito 2 entre 1 sobre H2A. La razón para acomodarlo así es porque esto es R1 convectiva, la resistencia a la convección de esa zona. Esto es la resistencia conductiva de la pared. Y este término es la resistencia convectiva de la zona, aquí le llamé 1 y 3, el libro le llama 1 y 2. Ok, entonces reorganizando, vamos a llegar a estas relaciones. A partir de estas relaciones yo puedo deducir o simplificar términos para calcular el flujo de transferencia de calor. Esto lo vamos a ver a continuación. Bueno, a continuación vamos a aplicar entonces algunas simplificaciones sobre esta ecuación. Noten que yo tengo una igualdad de 3 cocientes. Esta es la parte convectiva de la izquierda, esta es la parte conductiva y la parte convectiva de la derecha. Yo aquí voy a aplicar una relación matemática aplicando una identidad. Bueno, cuando nosotros tenemos igualdades de varios números, por ejemplo, x1 entre y1 igual a x2 entre y2 igual a x3 entre y3, y esto es igual a una constante siempre,
le voy a llamar Z, es válido hacer lo siguiente. X1 más X2 más X3 entre Y1 más Y2 más Y3. ¿Por qué es válido hacer esto? Porque al ser una relación y yo sumo una cantidad igual arriba y abajo, la relación no se altera. Si yo sumo, por ejemplo, X2 entre Y2, esta razón va a ser la misma. Y si yo sumo X3 entre Y3 a esto mismo, esta cantidad va a ser la misma. De modo tal que yo puedo sumar los numeradores y los denominadores de la ecuación de arriba. Si lo quieren comprobar, por ejemplo, le podemos poner números. Digamos que vamos a ponerle números. Solo voy a recorrer. Bueno, esta es una manera realmente nada rigurosa, es una manera burda de poderlo comprobar, pero para ahorrar tiempo lo vamos a hacer así. Por ejemplo, 2 entre 4 me da un medio. Esta relación siempre va a ser un medio. Si yo tengo, por ejemplo, 2 entre 4 y a esto le sumo cocientes que me den la misma razón, por ejemplo, no sé, 8 entre 16 e incluso, no sé, 50 entre 100, esto va a seguir siendo un medio. Es una manera muy simple de comprobarlo. Esto debido a que yo estoy sumando en el numerador y en el denominador cantidades iguales. Eso me daría 60 entre 120, que es un medio. Entonces esa misma relación yo la voy a aplicar aquí. Para simplificar la relación de arriba. Esto será igual a t infinito 1 menos t1. Voy a sumar t1 menos t2 y voy a sumar t2 menos t infinito 2. Y todo eso lo voy a dividir entre la suma de las resistencias. Y bueno, aquí automáticamente vemos que se eliminan algunos términos. Menos T1 más T1, menos T2 más T2. Me queda T infinito 1 menos T infinito 2 entre la suma de estas resistencias. La suma de las resistencias. Entonces, de esta manera se puede simplificar la ecuación anterior. Así es como se llegó a esa relación. T infinito menos T infinito 2 entre R total. Yo aquí le llamé suma de todas las resistencias, pero le podemos llamar R total igual a esa suma. Entonces, obtenemos T infinito menos T infinito 2. De hecho, aquí debería ser, aquí le faltó el 1, entre R total. Y es la relación que tenemos aquí. De esa manera se deduce esta relación en términos de las corrientes convectivas, conductivas, en ambos lados de la pared. Ok, entonces vamos a discutir lo siguiente. Esta R total entonces es la suma de las resistencias, resistencia convectiva más la resistencia de la pared, más la resistencia convectiva 2, que dependiendo del tipo de mecanismo de conducción,
lo podemos ver así. 1 entre H1 por área, más longitud entre conductividad térmica por área, más 1 entre H2 por área. Este es el espesor de la pared. Este es convectivo, conductivo y convectivo. También se puede demostrar de esta relación de acá arriba. Yo tengo que Q es un delta T entre R total. Este flujo se mide en watts. Entonces, si yo despejo de aquí delta T, la razón de caída de temperatura, este es un parámetro de diseño, es igual al flujo de transferencia de calor por la resistencia. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí, para un flujo constante, yo puedo deducir que el cambio de temperatura o la diferencia de temperatura en este sistema es directamente proporcional a la resistencia total. Mientras exista mayor diferencia de temperatura, va a existir mayor resistencia a los mecanismos tanto de convección como de conducción. Esa es una conclusión que yo puedo hacer. Entonces, bueno, si tenemos un flujo de calor constante, este flujo de calor constante total, que depende de la conducción, depende de la convección, está relacionado directamente con el delta T. Temperatura infinito 2 menos temperatura infinito 1. Eso es lo que me dice esta relación. ¿Qué más puedo concluir? Dependiendo del área de transferencia, noten que esta área va a ser constante, porque esta es una pared plana, es una pared rectangular. Tengo esto y esto, y realmente el área de conducción es esta que está aquí. El área superficial. Y el área superficial, si suponemos que es la misma en ambos lados, le voy a llamar a S. Entonces, el área es uno de los parámetros más importantes. Si esa pared tiene un área perpendicular mucho mayor, va a poder transferir mayor cantidad de energía. Tendría menos resistencia térmica, por lo tanto, mayor conducción de calor. En el caso de convección, H1 y H2 dependen de la ley de enfriamiento de Newton. De acuerdo a la ley de enfriamiento de Newton, además del delta T, el flujo de calor es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas e inversamente proporcional a la resistencia. Ok, entonces todas esas conclusiones las podemos comentar de este sistema. Entonces, en este caso, como consideramos estado no transitorio, más bien estacionario, el flujo de calor es constante, por lo que no depende de las temperaturas a las cuales nosotros tengamos este sistema. Solamente depende de la diferencia de temperatura infinito 1 y la diferencia de temperatura infinito 2. Esa es la conclusión que nosotros podemos plantear. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? No, profe. Ok. Bueno, una aplicación interesante de la ley de enfriamiento de Newton es en intercambiadores de calor. En un intercambiador de calor, la ley de enfriamiento de Newton se puede expresar de esta manera. El flujo de calor es igual a un coeficiente global de transferencia de calor
que se le llama U, por el área de intercambio térmico, por la diferencia de temperaturas. De acuerdo a esto, U es el coeficiente de transferencia de calor total y se relaciona con la resistencia a la transferencia con esta ecuación. U por área, que de hecho es igual al coeficiente de transferencia de calor por convección, es igual a 1 entre la resistencia total. Por lo tanto, para una unidad de área como un intercambiador de calor, el coeficiente de transferencia de calor total es igual al inverso de la resistencia térmica total. Este tema lo vamos a ver a fondo. Aquí les coloqué una breve descripción de un intercambiador de calor. Este intercambiador de calor se llama de casco y tubos o de corazas y tubos, que tiene por finalidad enfriar un fluido o calentar un fluido. Se ponen en contacto térmico dos fluidos, uno caliente y uno más frío, con la finalidad de que el fluido caliente enfríe al fluido más bien caliente, al fluido más frío. Aquí se llama de corazas y tubos porque circula dentro de un tanque, que es la coraza, un fluido refrigerante, un fluido que debe de estar más frío, y dentro hay una serie de tubos por los cuales circula un fluido más caliente. Entonces no se ponen en contacto físico, no se mezclan nunca. Solamente uno se encuentra en tubos que están dentro de este casco y el otro se encuentra propiamente rodeando los tubos del fluido caliente. Eso hace que exista contacto térmico y que se transfiera de calor del fluido más caliente al fluido más frío. Este tema lo vamos a analizar a fondo después del tema de convección.